Puedes empezar. Ok, los dejo pasar. Déjame apago mi... Doctora Betty, si quiere empezar a presentar. Sí, como no, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Pérez Romano y les doy la más cordial bienvenida al webinar Inmunofenotipo para leucemia, la calidad desde la solicitud hasta su reporte. Es organizado por el proyecto Así Leucemia Infantil, el cual es liderado por la doctora Lourdes Arriaga, y pues en esta ocasión tengo la oportunidad de darles la bienvenida. El doctor Elías Pérez será el exponente en esta ocasión. Tenemos la honrosa presencia del doctor para que nos dicte la conferencia. El doctor es director del área de citometría clínica de la unidad de patología clínica. Para los que nos escuchan desde el extranjero, se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Y el doctor Elías pues cuenta con una vasta experiencia y ha llevado su laboratorio a la acreditación ante el CAP. Así que, pues como pueden ver, tenemos a un excelente exponente para compartirnos conocimiento y su experiencia. Sin más preámbulo, dejo la voz, le cedo la voz, doctor, para que nos dicte su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty, y muchas gracias al equipo de ASI por invitarme a hablar en este webinar. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar acerca del inmunofenotipo. Traté de hacer algo de lo que, digamos, un resumen de lo que la mayoría de los laboratorios que hacen inmunofenotipo para leucemia deberían de estar haciendo en mayor o menor medida. Cuando hablamos de el inmunofenotipo, es una metodología que ustedes bien conocen, que nos permite caracterizar muy bien a las células, utilizando, por supuesto, la dispersión de la luz y las características inmunofenotípicas de esas células, que pueden ser de células normales en distintos sitios y que dependiendo de esas características me permite definir ciertos patrones que en correlación con células normales versus células anormales se preservan. Ahora, cuando yo encuentro una población que es distinta a esas células que estableceremos como normales, pues necesito conocer muy bien cuáles son las diferencias que me permiten reconocerlas. Entonces, esas diferencias pueden ser las propias dadas por la dispersión de la luz. Tamaño, complejidad son dos características gratuitas que tenemos en el citómetro. Todos los citómetros lo miden y que son muy importantes para identificar distintas poblaciones celulares. Cuando vemos, por ejemplo, la expansión de un subtipo de célula en específico, ¿cómo reconocerlo? La expansión de un fenotipo extraño, la presencia de células con aumento, con disminución o con pérdida de antígenos que normalmente deberían de tener, y la presencia de fenotipos inmaduros en localizaciones periféricas en algunas enfermedades. La presencia, por supuesto, de células con inmunofenotipo que no se encuentran en células normales. Cuando hacemos el inmunofenotipo, todo parte
con el clínico que sospecha una enfermedad de estas características. La sospecha en base a la historia clínica, en base a estudios paraclínicos previos, y luego, haciendo un análisis morfológico, pues establece el diagnóstico, en este caso de leucemia aguda. Una vez que se establece ese diagnóstico clínico morfológico, necesita darnos una solicitud donde requiere hacerse un inmunofenotipo y dependerá si las células anormales se encontraban circulando en sangre periférica, pues podría hacerse en sangre periférica o requiere tomar aspirado de médula ósea, entonces tomará el aspirado de médula. Dependiendo el sitio físico donde se encuentre el laboratorio, es posible que esté en las mismas instalaciones del hospital donde se originó la solicitud, pero a veces es necesario trasladarlo a otro sitio en la misma ciudad o otro sitio en otra ciudad o incluso en otro país. Para ello tenemos que tener también esos criterios bien establecidos de cómo almacenar y transportar esas muestras. Luego, una vez esas muestras llegadas al laboratorio, debemos de revisar cuáles son las características de calidad de esa muestra. Si las cumple, continuaremos con el estudio. Si no las cumple, debemos de notificar inmediatamente al clínico de por qué se ha rechazado esa muestra para que se tome inmediatamente otra muestra antes de iniciar cualquier procedimiento de tratamiento. Después seleccionaremos, de acuerdo a esa solicitud y a las características morfológicas que a veces también en el laboratorio también revisamos, el panel de elección de acuerdo, que sea acorde a esa impresión clínica. El procedimiento de la muestra, por supuesto, dependerá de la selección de ese panel, la adquisición de los datos, el número de datos que requerimos adquirir es importante, y luego la elección del software de análisis que utilizaremos. Con toda esa información clínica, la morfología, el inmunofenotipo, en un contexto interpretaremos el estudio de inmunofenotipo y emitiremos un informe para que ese informe sea interpretado por el clínico en el contexto de su paciente. Entonces, el primer paso es una solicitud. Y aquí es bien importante tener una solicitud que sea clara. Y esa solicitud debe de pretender, como más importante, evitar la confusión en la cadena que involucra esa solicitud, es decir, desde que hace el llenado el clínico hasta que nos llega al laboratorio de citometría, porque puede pasar por diferentes manos. Por ejemplo, puede pasar por un residente o por un interno. Entonces debe quedar perfectamente claro qué es lo que necesita el médico que está a cargo de ese paciente. O puede pasar por el área de enfermería, o puede pasar por una autorización, área, por ejemplo, de trabajo social, o un área de dirección donde necesite ser autorizada. Y toda la información en todo momento debe ser muy clara. Por eso, una solicitud que tenga la información mínima necesaria es indispensable para que sea clara. Cuando se dejan los formatos abiertos, es una hoja simplemente se llena al libre criterio de cada clínico, lleva a muchas malas fallas de comunicación que hace que muchas veces no estudiemos lo que realmente el clínico necesita. Es decir, todos compartimos la responsabilidad en un estudio adecuado para ese paciente. El clínico en la indicación, los administrativos en el llenado correcto, en enviar esas muestras, el área de enfermería y por supuesto el área de laboratorio. Todos tenemos peso importante y donde quiera que se pierda la comunicación, podemos dar información incorrecta que haga llevar nuevamente al médico en una toma de decisiones inadecuada. Ahora, ¿cómo es que nosotros identificamos a las células? ¿Cómo sabemos, utilizando el citómetro de flujo, que se trata de X o Y células? Pues es observando algunas moléculas que pueden estar en la membrana citoplasmática o en el núcleo que me permite reconocerlas. Y estas moléculas las utiliza la célula para
funciones específicas. Yo las voy a utilizar como etiquetas de identificación. Por ejemplo, esta se llama BCR y entonces tengo certeza que se trata de una célula B. Sé que es un leucocito porque expresa esta molécula, CD45. Y sé que es una célula B porque expresa otras moléculas como CD22 y CD19. Ahora, para que yo pueda identificar esas moléculas, la célula, su primer característica es que tiene que ser una célula viva. Y la célula viva tiene la característica que tiene una membrana permeable y fluida. Cuando la célula se muere, una de las principales características que le sucede a la célula es que se empiezan a caer algunos pedazos de membrana, la célula se hace esférica y rígida. Y entonces esas moléculas que a mí me permite identificarlas se empiezan a perder y se empiezan a exponer moléculas que normalmente no están expresadas. Y entonces, cuando yo pongo el fluorocromo, muchas de esas moléculas pegan al fluorocromo, más no es que sea una unión antígeno-anticuerpo. Y entonces eso me hace que yo pueda decir que esta célula tiene características fenotípicas incluso anormales o de malignidad. Entonces, aquí les hago un ejercicio muy sencillo. Véanlo piénsenlo en su mente. Es un examen muy sencillo. ¿Qué es esta célula? Aquel que haya visto muestras de sangre periférica rápidamente aquí, les pongo incluso opciones. Ahorita estoy seguro que prácticamente todos saben la respuesta y saben que eso es un segmentado. Si les muestro estas dos, pues ven un linfocito y un neutrófilo. Las y los eritrocitos ahí. Ahora, si yo les muestro esta célula, estoy seguro que muchos de ustedes no saben exactamente qué es esta célula. Y no saben porque la célula que está aquí ha perdido sus características que me permiten identificarla. Por ejemplo, la membrana nuclear está dañada. La membrana citoplasmática está dañada. Y entonces, elementos que estaban aquí adentro se han salido. Entonces, como ya han perdido características esta célula, ya no la puedo identificar. Si veo esta otra, por ejemplo, preserva algunas, pero por ejemplo esta cromatina muy condensada en la periferia habla de apoptosis. Entonces es una célula muerta. O a veces ya incluso quedan solamente restos de ácidos nucleicos, sin nada de membranas. Ahora, la muerte celular no es equivalente en todas las células. Hay células que incluso pueden preservarse en el tiempo, en una muestra, y hay algunas otras que son mucho más frágiles. Entonces, como esto va a pasar de paciente a paciente y de tipo de muestra a tipo de muestra, es importante tenerlo en consideración cuando hacemos el proyecto. Igual pasa con esta estructura. Yo no sé ya qué es esta célula. Es decir, cuando las células se mueren, pierden sus características que me permiten identificar. Lo mismo pasa cuando lo vemos ya en el citómetro de flujo. Esta proyección tamaño-complejidad es muy sencilla. El linfocito es una muestra de sangre periférica, se analizó, simplemente se lisó a las 8 horas de su extracción. Se ven ahí los linfocitos, monocitos y granulocitos y algunos otros eventos difusos que están aquí abajo. Si yo le mido viabilidad, la mayoría de las células están vivas. Células que no son vivas o no son viables están de este lado. Cuando va pasando el tiempo, por ejemplo, 32 horas de su extracción, ven cómo las células empiezan a aparecer ahora aquí, en un sitio donde no estaba en la proyección anterior. Y ese mismo sitio corresponde a las células que se han muerto. Cuando las vemos, por ejemplo, igual a las 32 horas, pero resulta que este tubo se transfirió a otro tubo, se abrió, se tuvo que abrir, se transfirió, se generó un poco de hemólisis, y entonces la hemólisis se acentuó, y entonces, aunque es el mismo tiempo, pero como se inició con hemólisis, la hemólisis es mayor. Aquí a las 48 horas de su extracción, están la cantidad de células muertas, a las 52 horas de su extracción, y a las 72 horas de su extracción, donde más del 50% de las células se han muerto. A las 80 horas prácticamente todas las células han perdido las características que me van a permitir identificar. Características físicas, características citométricas de estas células que están muertas. Miren, por ejemplo,
un pequeño trabajo que hicimos hace ya varios años, donde queríamos precisamente evaluar solamente viabilidad de lo que le pasaba a las muestras que iban a ser utilizadas para fines de estudios de citometría de flujo. Estas son muestras que fueron tomadas en condiciones óptimas, es decir, no les costó trabajo la venopunción o el aspirado de médula ósea, fue perfectamente limpio, se puso correctamente en el tipo de tubo que le corresponde, que es CBTA, y se lee la viabilidad de esas muestras. Inmediatamente, y ven, todas las células están vivas. Conforme va pasando el tiempo, poco a poco empieza a haber muerte celular hasta que llega un punto, por ejemplo, que es alrededor de las 48 horas, donde empieza una pendiente mucho más prolongada. Es decir, antes de las 48 horas, la mayoría de las células se preservan de manera correcta. Hay suficientes células viables para poder ser estudiadas. Si bien habrá un 20% de células muertas, es un valor que es considerado y que es aceptable a nivel mundial. Hay sitios donde pueden tener criterios de aceptación por debajo de esto. Ya veremos un poquito más adelante cómo deben de ser utilizados estos criterios. Ahora, fíjense, una muestra que costó trabajo en la toma, ya sea que les costó trabajo en la venopunción o les costó trabajo en el aspirado. Se generó un poquito de hemólisis al momento de la toma, y vean, sí, efectivamente está por arriba del 80%, pero vean cómo a las 8 horas ya no tenemos 80, ya tenemos 71. Y va pasando el tiempo, es decir, se acelera la muerte celular cuando desde un principio hay daño de las células, ya sea porque haya sido un trastorno mecánico en la aspiración de esa muestra, o porque me la llevé a pasear, soy el interno, soy el residente, y se me ocurrió que tomé la muestra hace 30 minutos y se me antojaron unos tacos y salgo ya fuera del hospital y me voy a echar unos taquitos en pleno sol y resulta que la muestra la traigo en la bolsa de lavar. Y entonces acelero la muerte celular. Nuevamente, esto es en condiciones óptimas de laboratorio, controlada la temperatura y la exposición a la luz solar de esas muestras. El mezclado es adecuado. Aquí es cuando una muestra ha tenido dificultades en la toma. Entonces, hay múltiples factores que van a acelerar o van a hacer que esta muerte celular sea menos evidente de acuerdo a estas características que les menciono. Ahora, una cosa es también que la muerte celular no es uniforme en todas las poblaciones celulares. Entonces, vean, por ejemplo, aquí a las 48 horas, la mayoría de las poblaciones celulares se mantienen, al menos las poblaciones patológicas que estudiamos en este pequeño grupo de 10 pacientes, para buscar el momento propicio, que es en general las 48 horas. Entonces, la proporción de células que se obtiene es adecuada. Pero vean cómo ya en una muestra, después de 48 horas a las 72 horas, ya también la población anormal disminuye de manera significativa. Y no solo eso, sino que suceden cambios fenotípicos en correlación a el inmunofenotipo que tiene originalmente, ya sea pérdida o ganancia de algún marcador que tiene al inicio cuando la muestra está en condiciones óptimas. Entonces, esto hace que no solamente la cifra se pueda disminuir, en algunos casos incrementarse. ¿Por qué? Porque es selectiva, por ejemplo, la muerte celular. En este paciente, por ejemplo, se murieron más los neutrófilos que los linfocitos que tenía el paciente. Entonces, nuevamente, todo esto tenemos que estudiarlo y tenemos que evaluarlo cuando queremos hacer estos estudios. Conocemos en el laboratorio clínico que los errores más frecuentes siguen siendo los errores preanalíticos. La toma de la muestra, la solicitud de las muestras es el talón de Aquiles de los laboratorios. Es donde más debemos de trabajar, insistir con los clínicos que deben de tomar de manera correcta las muestras, y un poco más adelante les mostraré o les daré algunos tips de cómo deben de realizarlo. Ahora, debemos no solamente que esto sea en general, sino que ante situaciones problemáticas debemos de conocer, esta es por ejemplo una forma de analizar cuando hay un problema y ir conociendo. Si es por ejemplo situación del personal, no está bien capacitado, pues habrá que capacitar.
Si es problema de los materiales, el tubo, el anticoagulante que se utilizó, pues hay que utilizarlo de una mejor calidad, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea la posible causa de que tengamos esos errores, debemos de estudiarlos para tratar de encontrar mecanismos para corregir esos errores y disminuirlos en la medida posible. Ahora, muchas de estas recomendaciones de las que les iré hablando están hechas, por ejemplo, por la Sociedad Internacional de Citometría Clínica o por el grupo de Leuquemia NET, donde tienen recomendaciones muy específicas de cómo debemos de cuidar la fase preanalítica para los estudios de inmunofenotipo en leucemias y linfomas. Entonces, con recomendaciones muy puntuales que deben de ser puestas en atención. El laboratorio que hace estudios de citometría debe de tener dentro de sus guías cómo deben de manejarse las muestras biológicas, cómo deben de realizarse los estudios de citometría de flujo. Entonces, para saber qué tipo de muestra específica para cada ensayo, cuál debe ser el procedimiento ideal de extracción y obtención de esa muestra, cuál es el recipiente o el medio donde debe de obtenerse ese material, el volumen mínimo necesario que se requiere, la forma de almacenamiento y transporte, y por supuesto la información clínica mínima necesaria que se requiere para realizar el estudio. Por ejemplo, si es una muestra de sangre periférica, ¿cuál es el tipo de aguja ideal para disminuir significativamente la hemólisis? ¿Cuál es el anticoagulante ideal? Por ejemplo, EDTA, pero K3, no K2. Los aspirados de médula ósea, igual, ¿qué tipo de aguja deben de ser la ideal? ¿Cuál es el volumen que se recomienda obtener? Porque a veces se obtienen 10, 15 mililitros y resulta que lo que están haciendo es hemodilución de manera importante. Y entonces debemos de dar las recomendaciones específicas. O algunos otros materiales, por ejemplo, como productos de leucoféresis o hemoderivados. Cuando vemos nosotros cuáles son las recomendaciones en los diferentes anticoagulantes, en distinta literatura ustedes van a encontrar diferentes hallazgos o diferentes tiempos que pueden recomendar los laboratorios. Nosotros, en lo particular, como laboratorio, hemos encontrado que máximo 48 horas son las ideales, aún utilizando heparina de sodio o aún utilizando ACD. Si bien existen algunos tubos con preservadores celulares como este, que es para muestras de sangre periférica, para análisis de subpoblaciones linfocitarias, es muy importante recalcar que estos tipos de tubos no han sido probados de manera adecuada en enfermedades como las leucemias agudas. ¿Por qué? Porque hay algunas moléculas que se pueden sobreexpresar o subexpresar cuando se adiciona este preservador. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque precisamente esos cambios fenotípicos son los que utilizamos para decir si se trata de leucemias agudas o se trata de otra patología. Al final, las muestras no óptimas es responsabilidad única y exclusiva del laboratorio en aceptarlas o rechazarlas. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Es muy común que muchas veces el clínico nos dice, así estudie. Si nosotros aceptamos una muestra en esas condiciones que sabemos que no es óptima, estamos tomando también la responsabilidad de la toma de la muestra. Y eso es importante que lo recalquemos. Y entonces, si lo aceptamos, debe de quedar por escrito que el clínico nos autoriza a estudiarlo así y debemos de poner una nota en nuestro informe donde las condiciones no fueron las óptimas para realizar el estudio de inmunofenotipo y tenemos que remarcarlo en el informe. Una práctica muy común en el área de hematología y en el área de oncohematología pediátrica es que, como han visto en la literatura que se pueden utilizar heparinas, resulta que las heparinas que recomendamos es esta, que son tubos de tapón verde, heparina de sodio, e incluso puede ser heparina de litio. Pero no es lo mismo a utilizar heparinas terapéuticas, que son las heparinas que tienen al acceso los clínicos.
Entonces, es importantísimo remarcarles que estas heparinas no sirven para hacer estudios de inmunofenotipo. Causan, pues, generan como una especie de película sobre la membrana que hace que no se unan de manera correcta los anticuerpos y que se peguen de manera inespecífica varios fluorocromos, sobre todo los tándem, y que hace que no podamos evaluar el inmunofenotipo de esa célula. Nosotros este efecto lo hemos analizado múltiples veces, muchas veces intentamos incluso eliminar lavando las células, pero no se elimina al 100%, y entonces esto hace que el fenotipo sea muy aberrante, incluso en muestras de sangre periférico de médula ósea de sujetos sanos, donde se utilizaron este tipo de heparinas y no podemos ni siquiera identificar las poblaciones normales que se encuentran en esas muestras. Ahora, como también podemos estudiar tejidos, es importante decir que esos tejidos, una vez que se colocan en un frasco estéril, deben evitar que se desequen. Entonces, colocarlos con solución salina isotónica estéril o PBS en un pH de 7.2 incluso hasta 7.4 son los ideales para poder analizar. Es importante remarcar que cualquier tejido que ya haya pasado, por ejemplo, por procesos de fijación, como el uso de formol o procesos de congelación, no deben ya ser utilizados para fines de inmunofenotipo para citometría de flujo. Es muy importante para poderlo ser muy claros en esto. En el caso concreto del líquido cefalorraquídeo, es importante considerar dos aspectos importantes. La corta estabilidad de las células viables en esa muestra. En líquido cefalorraquídeo, los diferentes estudios han demostrado que en la primera hora las células se dañan. De hecho, es en los primeros 30 minutos. Es decir, si yo tomo la muestra y me voy inmediatamente corriendo al laboratorio y la proceso en ese momento, puede ser que localicen las células anormales. Pero si ya pasó más de una hora, las muestras se han dañado, se ha perdido prácticamente sus características que me permiten identificarlas y entonces ya no puedo hacer el estudio. Y el otro aspecto importante es que tienen una muy baja celularidad y entonces se vuelven muestras preciosas porque no podemos hacer tantos procedimientos para evitar dañarlas todavía más. Es por eso que se ha intentado, y desde hace varios años salió un producto afortunadamente que se llama Transfix, que es un preservador celular que ha demostrado que en muestras de líquido cefalorraquídeo mantiene a las células hasta durante 7 días con las características inmunofenotípicas intactas, solamente en líquido cefalorraquídeo. Este mismo líquido se ha estudiado en muestras de médula ósea y sangre periférica, donde solamente en los linfocitos se mantienen más o menos preservados, pero en otro tipo de células no se mantienen correctamente. Por eso es que no se recomienda este tipo de tubo. Este otro tubo que se llama CFS-TUB, que es de una compañía española, es muy parecido, es prácticamente el mismo elemento de fondo, pero que tiene EDTA-S-TUB. Esto es lo que les menciono. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo utilizando preservadores celulares. Algunos de los antígenos se mantuvieron en el tiempo, igualitos a como en tejidos frescos, mas sin embargo, algunos de esos antígenos se fueron perdiendo, ¿sí? Fue disminuyendo su expresión. Y eso es muy importante para poder nosotros identificar las células. Es por eso que no se recomienda todavía el uso de preservadores celulares para muestras de sangre periférica o de médula ósea, al menos para estudios de inmunofenotipo para leucemias agudas. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, como les menciono, miren, por ejemplo, es una muestra en fresco, en eritrocitos. Aquí se ven las células anormales. Y vean, por ejemplo, independientemente de que sea una enfermedad u otra enfermedad, ahí se vuelven a expresar exactamente en el mismo sitio que les corresponde utilizando este fijador celular. Y hay estudios muy interesantes con diferentes grupos. Un estudio de una doctora colombiana que hizo su doctorado en Salamanca, donde hizo un trabajo extraordinario analizando en diferentes patologías la preservación de esos tejidos. Ahora,
debemos de tener en consideración que realmente no existen métodos de preservación celular antes del marcaje. Una vez que las marcamos las células, las podemos utilizar para formaldehído y podemos mantenerlas estables durante varias horas más, incluso un par de días adicionales. Pero si ustedes quieren preservar para fines de realizar otros marcadores que ustedes quisieran agregar después, no se puede. Actualmente, después de 48 horas, no es ideal. Por supuesto, hay ocasiones en algunas muestras hasta las 72 horas podemos estudiarlas. Si las mantenemos entre 2 y 8 grados centígrados y evitamos su exposición a la luz solar. Ahora, debemos de considerar que cuando el laboratorio está fuera del hospital, debemos de considerar cómo debemos de enviar esa muestra, utilizando, por ejemplo, sistemas o tubos rígidos para evitar que se rompan. Sistemas de absorción para el caso de derrames y no haya contaminación biológica, ¿sí? Y material que sea aislante. Es importante enviarlos con un refrigerante. El refrigerante no tiene como objetivo principal mantenerlos fríos. Lo que su objetivo es mantener una temperatura constante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro país, en México, tenemos ciudades que pueden amanecer a -2 grados y podemos tener ciudades que pueden estar a 58 grados centígrados. Entonces, esos cambios de temperatura bruscos es lo que hace que se acelere la muerte celular. Entonces, el envío con refrigerante hace que la temperatura minuto a minuto vaya aumentando muy lentamente hasta que llegue a la misma temperatura del sitio de recepción. Entonces, esa es la importancia de enviarlo con refrigerante. El otro aspecto importante, y es algo que nos enfrentamos todos los días en los que trabajamos en laboratorio clínico, en específico en las áreas de inmunofenotipo, es que a veces las muestras no están identificadas de manera adecuada. Les ponen parcialmente el nombre, les ponen el número de cama, es decir, datos que a veces no son los ideales. Entonces, todos los especímenes deben estar perfectamente etiquetados con un identificador idealmente único, como el CUR, por ejemplo, o con el número de seguro social. El nombre completo del paciente, no MA, no M, ¿sí? Se llama María, debe ser María completo. La fecha de nacimiento idealmente, fecha y hora de recolección de ese espécimen. Esto es muy importante para el control de esas muestras. Ahora, si no existe la identificación adecuada, cada laboratorio debe de establecer políticas para que esas muestras sean identificadas de manera adecuada y si no cumplen estos criterios, pues deberán ser rechazadas o tener un mecanismo para poder identificarlas de manera adecuada, es decir, ponerse en contacto con el clínico, identificar perfectamente las características de envío de ese tubo, cómo fue, qué tipo de etiquetas enviaron, ¿sí? Fotografías, etcétera. Cuando iniciamos, por ejemplo, ya en el laboratorio, nos ha llegado una muestra, la inspección visual es muy importante, donde incluso en el informe o en la solicitud de esos, debemos de incluir que esas muestras deben de cumplir estas dos características. Por ejemplo, si la muestra está alterada o dañada, es decir, visiblemente, cuando me llega al laboratorio, es, por ejemplo, volumen insuficiente, la muestra está hemolizada, ¿sí? O la muestra está coagulada. Entonces, esas muestras habitualmente se rechazan, a menos de que estén bajo este concepto, sean irreemplazables. Irreemplazable no quiere decir que porque es de médula ósea ya no se debe de tomar. No, irreemplazable es aquellas muestras que por las condiciones del paciente ya no se pueden volver a tomar. Por ejemplo, se tomó la médula y en ese momento se inició quimioterapia, pues ya no se puede reemplazar. Entonces, en esos casos, ustedes deben de tener un procedimiento para tratar de obtener lo más posible de células viables que sean suficientes para poder realizar el inmunofenotipo. Pero aún así, si una vez realizado todo el esfuerzo por parte del laboratorio, no hay datos suficientes para informar un inmunofenotipo confiable,
no debe de ser informal. En aquellas muestras, un segundo. ¿Perdón? Dígame. Ajá, ajá. ¿Cómo dice el estudio? Ajá, pues sí. Perdón, ¿eh? Entonces, y también debemos de saber reconocer, por ejemplo, aquellas muestras que hayan sido producto de un mal manejo. Por ejemplo, las embalaron de manera adecuada, no le colocaron el refrigerante, las muestras se las trajo el paciente o el familiar en el carro y la trajo a la exposición a la luz, etcétera. La hemólisis, que es un dato muy importante cuando analizamos células, nos está indicando que es destrucción de los glóbulos rojos. Pero cuando vemos esto, es que esa hemólisis no es selectiva, o sea, no solamente los glóbulos rojos se vieron afectados, sino que cuando vemos hemólisis, también sugiere, y la mayoría de los casos, yo diría que en el 99% de los casos, también hay daño a los glóbulos blancos. Entonces, cuando vemos hemólisis desde inicio, debemos de tenerla en consideración porque nos va a afectar el inmunogenotipo. Ahora, las muestras con coágulos. Aquí nuevamente, el problema de los coágulos, muchas veces dice el médico, pero ahí están las células. Lo que pasa es que el coágulo puede tomar, las redes de fibrina, pueden tomar de manera selectiva alguna población celular, pueden tomar incluso de manera más selectiva las poblaciones anormales y pueden quedarse pegadas en ese coágulo. Aunque tratemos de disgregarlas, muchas veces se quedan ahí. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando aceptamos una muestra con coágulos. Entonces, esa muestra podrá ser utilizada siempre y cuando eliminemos el coágulo, nos cercioremos que queden la mayoría de las células posibles. Y esto es muy importante y filtrar de manera importantísima con filtros específicos de tamaño celular para evitar, por supuesto, que se nos obstruya el citoma. Las temperaturas extremas lo vamos a evitar siempre y cuando embalemos de manera correcta esa muestra, lo que les mencionaba. Colocarlas con refrigerante siempre y cuando no tenga contacto la muestra con el refrigerante de manera directa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es muy sencillo. Simplemente se envuelven con un poquito de papel, se colocan dentro de una bolsa de plástico y ahora sí se ponen una caja de unicel con la cantidad de refrigerantes directos. O sea, ahí lo que importa es no tener contacto directo del refrigerante con el tubo, porque entonces sí se hemoliza. Ahora, puntos críticos ante esto. Debemos de cuidar siempre, cuando estudiamos a los pacientes, que deben de mantenerse todos los parámetros que me permiten identificar a las células, ya sea parámetros físicos, tamaño y complejidad citoplasmática, como antigénicos, incluidos por supuesto todos los marcadores de linaje y marcadores de activación y maduración. Por supuesto, sabemos que para los estudios de inmunofenotipo, las células eritroides las necesitamos eliminar porque son mucho más abundantes. Y entonces, en algunos casos, como sangre periférica y médula ósea, eliminamos a los eritrocitos, cosa que no sucede con el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo evitamos la lisis para evitar destruir algún leucocito que está de por sí muy escaso en esa muestra de líquido cefalorraquídeo. Cuando las células neoplásicas se encuentran en baja frecuencia, debemos tener muy bien documentado un procedimiento que evite que esa población en específica se pudiera perder. Por ejemplo, cuando hacemos estudios de enfermedad misma residual, las pruebas de gradiente de densidad no se deben de utilizar para hacer mayor concentración celular porque son selectivas. Si bien toman a las células mononucleares, no todos los blastos se comportan como una célula mononuclear. Y entonces pueden quedar atrapados en el sitio de los eritrocitos. Por eso es que este tipo de procedimientos no se utiliza y se deben utilizar otros procedimientos para concentrar esas células de baja frecuencia. Ahora, en tomas parciales o en muestras de bajo volumen,
debemos de tener en consideración que algunos anticoagulantes como el EDTA o como el ACD, cuando, por ejemplo, los tubos tienen un límite de llenado, un mínimo y un máximo, que generalmente vienen etiquetados cuando son tubos comerciales. Si no se coloca el volumen mínimo, van a suceder condiciones hipertónicas que va a hacer que las células se dañen. Por eso es que en un llenado inadecuado, insuficiente de esos tubos, puede ser motivo suficiente para rechazar una muestra. Entonces, ahora, nuevamente, si el laboratorio acepta una muestra con volúmenes por debajo a lo indicado por el fabricante de ese tubo con anticoagulante, ese laboratorio debió haber demostrado con algunos estudios que hasta cierto volumen puede aceptar. Eso es, cada laboratorio lo debe de realizar. Entonces, las condiciones de aceptación de las muestras deberán ser inmediatamente evaluadas y tener criterios claros de hasta cuánto debo de aceptar para realizar el estudio de inmunofenotipo. Si estos criterios óptimos no se cumplen, deberemos de tener un procedimiento para notificarlo inmediatamente y cuáles son los motivos por los cuales se rechazó esa muestra. Ahora, si esa muestra, como les comentaba, es una muestra irreemplazable, el laboratorio deberá, por supuesto, emitir también esta indicación de que no cumple este criterio, que se estudiará aún así por debajo de esa viabilidad. Nuevamente, colocando la notificación en el informe de que no cumplió los criterios óptimos de calidad. Es decir, si los médicos, si los clínicos quieren obtener un resultado de inmunofenotipo confiable, es necesario una muestra suficiente y de calidad. Nuevamente, para obtener resultados confiables, necesitamos que la muestra sea suficiente y de calidad. Ahora, una vez que llega al laboratorio, nosotros decidimos hacer el panel específico cuando ya ha pasado este primer punto. Entonces, lo primero que debemos de considerar es, cuando vamos a hacer estudios de inmunofenotipo, es establecer para qué vamos a hacer ese estudio. A partir de él, ¿cuál es la configuración del citómetro? ¿Cuál es el diseño específico del panel que vamos a utilizar? Y cuáles van a ser las estrategias de análisis. Esto, por ejemplo, definir cuáles son las características de ese ensayo, cuál es la población de interés, cuáles antígenos vamos a seleccionar de manera positiva y cuáles antígenos de manera negativa, y cuál es su matriz: sangre periférica, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, tejidos, etc. Luego, en el equipo, el número de tipo de láseres que tiene nuestro equipo, el tipo de detectores, la configuración de los filtros, la capacidad de detección o de conteo y el volumen mínimo necesario que se requiere para suspender nuestras células. El diseño: definir la estrategia de los reactivos, qué fluorocromos, qué anticuerpos monoclonales, policlonales, la titulación, la compensación, procedimientos de lisis, procedimientos de lavado, rendimiento del panel, etc. Y en la estrategia de análisis, ¿será manual? ¿Cuáles serán los pasos que debemos de cumplir? ¿Será automatizado? ¿Cuáles serán esos pasos? ¿Será supervisado o no supervisado? ¿Cuáles serán las puertas que utilizaremos para identificar, por ejemplo, o eliminar dobletes, o eliminar células que no son viables, eliminar fragmentos celulares o eventos no específicos? ¿Cuáles son las puertas de selección de las poblaciones de interés? ¿Y cómo informaremos esos resultados? Porcentajes, medias de fluorescencia, número de células por microlitro, etc. Entonces, puntos importantes que debemos de establecer y verificar para realizar inmunofenotipo. Nuevamente, en la configuración del citómetro, ¿cómo se configura perfectamente o se calibra ese citómetro si así se requiere? ¿Cuáles son los voltajes o las ganancias adecuadas para cada uno de los detectores? ¿Y cómo se verifican esos voltajes y ganancias y compensación de esos detectores? La verificación de los reactivos, que esos reactivos sean los correctos, que no sean caducos, que sean lotes vigentes. La recepción y verificación de las muestras, lo que ya les hemos mencionado hace un momento.
Y luego el procedimiento como tal, cómo procesaremos esa muestra y cómo la adquiriremos y cuál será la cantidad de eventos mínimos necesarios a adquirir. Para ello, por supuesto, basaremos siempre nuestros paneles en la medida de la plataforma que nosotros tengamos en el laboratorio. Si tenemos 5 colores, si tenemos 6 colores, si tenemos 10 colores, 13 colores, la cantidad de colores que tengamos a nuestra disposición. Deberemos de conocer perfectamente cuáles son las características del citómetro que tenemos. ¿Qué tipo de detectores son? Son fotomultiplicadores, son fotodiodos de avalancha que tienen características distintas. ¿Cuál es la resolución de ese tipo de detectores? Por ejemplo, los fotomultiplicadores tienen una resolución similar a esto. Es una galaxia, véanla, ¿sí? Se ve como borrosa. Mas, sin embargo, por ejemplo, los detectores con fotodiodos de avalancha tienen mucho mayor sensibilidad a la luz y nos hace identificar de mejor manera los marcadores. ¿Eso cómo lo vemos? Véanlo, por ejemplo, aquí. Esto en azul es, por ejemplo, ADPs en un equipo con ADPs, fotodiodos de avalancha, y un equipo con fotomultiplicadores. Vean, en señales muy bajitas, cómo no hay adecuada resolución. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, vean aquí, por ejemplo, en cómo resoluciona mucho mejor estos 3 puntos, mientras que aquí no se ven de manera correcta. Eso como lo vemos ya en una proyección en citometría. Por ejemplo, estos son los mismos fluorocromos. La diferencia es el tipo de citómetro. Uno es fotomultiplicadores y otro es fotodiodos de avalancha. Vean esta molécula, CD56. Aquí la veo claramente. Aquí no la veo. Aquí la veo claramente. Aquí la veo, pero no tan claramente bien definida de la población negativa. Y esto se vuelve muy relevante cuando queremos hacer paneles cada vez más grandes para poder tener mayor resolución y poder identificar pequeños cambios en la expresión de ciertas moléculas que me va a permitir decir si es una célula maligna o es una célula no. Luego, el uso adecuado de perlas de control, por ejemplo, como estas de 8 picos, para estandarizar instrumentos que tengan características similares, que denominamos entre comillas instrumentos idénticos, para poder hacer los ajustes y que sea completamente comparables. La calificación del instrumento. En la guía de CLSI H62 viene ejemplos como este, que es el que yo utilizo, para poner a calificación para cada uno de los fluorocromos que utilizamos y podemos a prueba que efectivamente el citómetro cumple con las características y las especificaciones que el fabricante nos da y que logra hacer una adecuada resolución de cada uno de esos colorantes que nosotros utilizamos. Este es otro colorante, son los ejemplos nada. Luego debemos de tener control de ello. O sea, en el tiempo, cómo nuestro citómetro se mantiene. Este es el ratio de esa resolución, si se mantiene lineal o no. Si yo empiezo a obtener resultados por debajo de, por ejemplo, de 0.8, me está diciendo que ya los fluorocromos en distintas intensidades, el equipo ya no los está detectando de manera correcta. Pero eso lo voy a establecer siempre y cuando lleve un registro adecuado mes a mes de esas características de linealidad de ese instrumento. La verificación diaria del instrumento. Debo tener perlas de control que me ayudan a establecer que efectivamente todo el sistema está funcionando de manera adecuada. Los fluidos corren de manera correcta, las presiones son las adecuadas, no hay fluctuaciones, los láseres tienen la potencia adecuada, los filtros están limpios, etc. Y todo esto lo debemos de registrar, ya sea para poblaciones celulares específicas o los instrumentos que estén utilizándose. Y deben de ser tanto por la persona que está a cargo de ese instrumento como por el supervisor en turno o el encargado de esa área de evaluar que efectivamente se cumplen los criterios que ustedes han establecido. Llevar un registro mensual de esos datos que ustedes están teniendo para detectar cambios significativos y prever, por ejemplo, cuando pudieran estar cambiando o requiere mantenimiento su instrumento. Igual pasa aquí, por ejemplo, llevar
intensidad media de fluorescencia como registro y el coeficiente de variación como registro. Son dos parámetros diferentes. Si, por ejemplo, yo empiezo a observar que para llegar a la misma intensidad media de fluorescencia requiero mayor cantidad de voltaje, eso me está diciendo que mis detectores están sufriendo cierto desgaste hasta que llega a un punto de inflexión. Y esos puntos de inflexión uno los identifica rápidamente y los ajusta. Igual pasa con el coeficiente de variación. Me está hablando que hay variaciones en la detección de cada una de las señales. Entonces yo tengo valores aceptables por debajo de 4, por ejemplo, para este canal, y valores de alerta, así como valores que ya no pueden ser aceptados. Entonces, estos criterios, por supuesto, van a depender de cada uno de sus citómetros y el tipo de fluorocromos que están utilizando. El monitoreo, por supuesto, de esa ganancia en el tiempo y de la potencia del láser. Llevar el registro adecuado para saber que hubo un cambio, pero si ese cambio todavía está dentro de los parámetros ideales de operación para cada uno de esos láseres. Por ejemplo, aquí en el láser azul, me dice, mira, pues tienes que estar entre 40 y 60 miliwatts. Entonces, si lo cumple, pues aunque haya habido un cambio, no es un cambio significativo para que requiera el cambio del citómetro. Ahora, cada vez existen más fluorocromos. Ahora tenemos un gran abanico y grandes posibilidades de utilizar fluorocromos. Fluorocromos que antes eran muy bajitos, ¿sí? Y fluorocromos que algunos eran brillantes y que eran escasos. Antes podíamos decirlos muy brillantes, podíamos decir P y APC, más sin embargo ahora sabemos que hay más fluorocromos que son tan brillantes, por ejemplo, e incluso más brillantes que el mismo PE, ¿sí? Y unos que son muy bajitos. Y entonces esto es muy importante conocerlo en cada uno de nuestros instrumentos, cuáles son las características de este fluorocromo para poder elegir de manera adecuada qué tipo de fluorocromos utilizaremos para la identificación de cada antígeno. ¿Y de qué dependerá eso? De la densidad antigénica. Por ejemplo, si yo quiero identificar en la célula T CD5 y CD7, si yo, por ejemplo, pongo para CD7 fluoresceína, es posible que me salga negativo porque su densidad antigénica es muy baja, pero si pongo fluoresceína para CD5 lo voy a identificar sin ningún problema. Algunos fluorocromos son todavía más críticos como este, por ejemplo CD40, donde tiene una cantidad de moléculas mucho más bajas. Entonces, si yo lo quiero identificar, me tengo que ir a los fluorocromos más intensos, por ejemplo, picoritrina, para poderlo identificar. Ahora, ¿qué tipo de antígenos debemos utilizar para reconocer las distintas poblaciones celulares? Debemos de partir de dónde aparecen esas células. La célula tronco, como esta, donde la identificamos por la expresión de esta molécula que se llama CD34 y CD45. Y cuando esta célula se compromete, adquiere, por ejemplo, la molécula CD38. ¿Y cómo sé con quién está comprometida? Pues cuando adquiere otras moléculas que me permiten identificar el tipo de célula. Todo esto ya lo conocemos y sabemos cuáles son los antígenos específicos del linaje que son utilizados. Entonces, cuando esto mismo lo queremos aplicar para hacer el inmunofenotipo, por ejemplo, en leucemias agudas, debemos de tener pasos específicos de qué es lo que debemos de cumplir para poder informar el inmunofenotipo. Por ejemplo, vamos a identificar blastos. ¿Cómo los identificamos? ¿Qué marcadores deberán estar incluidos? Luego, el linaje. ¿Qué marcadores son los específicos del linaje? Luego, el estadio madurativo. Y nuevamente, hasta estos 3 puntos, cualquier laboratorio que haga citometría de flujo, sí o sí, debe de cumplirlos. Estos 2 puntos adicionales son marcadores que nos ayudan, por ejemplo, expresiones aberrantes y algunos de ellos nos ayudan a predecir alteraciones citogenéticas específicas. Pero hay otras herramientas como la biología molecular que me pueden ayudar como marcadores de pronóstico. Pero si el laboratorio también los hace, pues es información adicional que podemos proporcionar al médico. Entonces, conocemos muy bien diferentes grupos, han recomendado diferentes marcadores, por ejemplo, para establecer el linaje, en la clasificación del linaje y los asociados a diferentes entidades clínicas.
Algunos marcadores orientados a terapia celular, por ejemplo, CD19, CD20, 33, 22, 52. Y algunos otros, como les mencionaba, alteraciones citogenéticas. Entonces, estos marcadores están tupida la literatura para poder disponer de ellos. Ahora, el problema es, cuando tenemos esos anticuerpos, primero, ¿qué tipo de anticuerpo utilizaremos? ¿Será monoclonal o será policlonal? Ahí nuevamente, depende qué tipo de antígeno estoy identificando. Si yo elijo monoclonal, ¿cuál es la clona ideal? No es cualquier clona para cualquier antígeno. Luego, esa clona que yo elija, ¿en base a qué la voy a utilizar? Bueno, si en la literatura ya se ha publicado información al respecto, donde esa clona se ha aprobado por diferentes laboratorios, pues esa es la ideal. Pero si no, puede ser también por la experiencia. Si es un antígeno nuevo que ustedes apenas van a utilizar, pues uno puede valerse incluso de algún colega que ya esté utilizando esa clona y preguntarle cuál ha sido su experiencia con la misma. Ahora, esto también dependerá de la disponibilidad. Por ejemplo, si en el laboratorio donde yo trabajo, el fabricante me permite utilizar diferentes marcas. Si el fabricante del instrumento me permite utilizar clonas de diferentes marcas, o si el distribuidor me lo permite, o si tiene ese fabricante los permisos adecuados para importar esos reactivos, o el distribuidor. Entonces, todo esto en su conjunto hace que la forma de diseñar los paneles también los tengamos que adaptar a nuestras propias circunstancias. Ahora, importante revisar. Inherentes a los reactivos. ¿Esos anticuerpos son específicos o no? ¿Son robustos esos fluoropromos? ¿Esos anticuerpos se titulan adecuadamente para obtener la dosis óptima? Luego, el fenotipo. Fenotipos que ya están descritos en la literatura. Controles biológicos positivos y negativos. Controles analíticos positivos y negativos. Y si eso también se comporta de la misma manera en distintos estadios de la enfermedad. Por ejemplo, cuando le están administrando ya tratamiento. ¿Cuáles serán las puertas de selección? El tipo de puerta y el número de puertas que utilizaremos. Y siempre tener en consideración el desbordamiento de cada fluoropromo y la compensación ideal que debemos de tener. Y nuevamente, como estamos colocando en un tubo un montón de anticuerpos que tienen diferentes características, que tienen diferentes fluoropromos, siempre está la posibilidad de la degradación de los tándem, de uniones inespecíficas o de evidencia de deterioro de esos cócteles que estamos utilizando. Entonces debemos de tener formas de evaluar que efectivamente nuestro panel sigue funcionando de manera correcta. Entonces, ¿por qué es importante titular los anticuerpos? Porque si no los titulamos de manera adecuada, entonces la separación entre lo que consideramos negativo y positivo va a depender esta separación de cuál es la ideal de acuerdo al título de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo ideal? La mayor separación entre lo que consideramos negativo y de lo que consideramos positivo, y deberemos elegirlo, siempre tomando en consideración el coeficiente de variación de la población negativa, que a mayor titulación será mucho mayor, es mucho más ancho. Esto lo ven, por ejemplo, este es un artículo muy interesante y el que tenga oportunidad de revisarlo. Un artículo que está orientado a citometría espectral, pero que se aplica perfectamente a citometría convencional, de la importancia de los títulos adecuados y cómo utilizar el índice de tinción para poder utilizar y seleccionar cuál es el fluoropromo ideal en las condiciones óptimas. Eso, por ejemplo, nosotros ya tenemos una forma de evaluarlo. Hacemos primero una titulación completa y luego cuando llega el lote, un lote distinto, hacemos una titulación más corta solamente para verificar que se sigue manteniendo el mismo título que hemos elegido desde el principio. De acuerdo a las casas comerciales, hay casas comerciales que son muy consistentes lote a lote de mantener exactamente la misma titulación del anticuerpo, y hay marcas comerciales que esto de lote a lote cambia de manera radical. Entonces ustedes deben de
conocer muy bien el tipo de anticuerpos y las marcas de anticuerpos que ustedes utilizan. Ahora, debemos de probar que esos anticuerpos tienen la especificidad analítica para cada uno de esos antígenos que van a identificar. Afortunadamente, ya existen en el mercado, células controles para células normales o para poblaciones anormales específicas que podemos utilizar para identificar cada uno de esos antígenos que utilicemos. Y entonces ponerlos a prueba. Por ejemplo, como en este, es una población CD103 que normalmente no lo encontramos en sangre periférica y nos sirve esas mismas células control para hacer las titulaciones adecuadas. Ahora, ¿qué pasa con aquellos fluorocromos que son excitados por más de un láser? Ya sabemos que en la actualidad la mayoría de los citómetros por lo menos tienen 2 láseres. Ya hay cada vez mayor desuso los citómetros de menos o de un láser o de, específicamente. Los 2, 3, 4, 5 láser es la actualidad. Entonces debemos de considerar que hay fluorocromos que son estimulados por 2 láseres. Por ejemplo, aquí, si yo utilizo esta molécula con APC, ambas son estimuladas tanto, perdón, el PC5 es estimulado tanto por el láser rojo como por el láser azul y el APC solamente por el láser rojo. Cuando yo los compenso, logro estas compensaciones, miren, 87%. Estoy casi diciendo que es lo mismo, son los 2 colores son iguales. Entonces, cuando yo elijo un fluorocromo adecuado, esta es una variante, es P-cianina 5.5, en ese momento la compensación se reduce. ¿Y qué quiere decir este número cuando lo analizamos de manera adecuada? Que a menor compensación, mejor resolución. Entonces, cuando hacemos cada vez paneles más grandes, debemos de ir eligiendo también fluorocromos o mezclas de fluorocromos que tengan compensaciones las más bajas posibles. Este es, por ejemplo, el diseño o el algoritmo de diseño para evaluación de esos paneles. ¿Cómo se van a hacer? ¿Cómo se coexpresan? ¿Se coexpresan más uno con otro? ¿Y cómo hacemos las pruebas para identificar que una vez combinados se siguen manteniendo su reactividad? Consideraciones como esta. Por ejemplo, hay veces que los fluorocromos son muy buenos, pero a la hora que los combino de manera inadecuada, me dan resultados extraños. Por ejemplo, si yo pongo este CD45 que es muy intenso y que se sobrepone mucho con el PE, vean, por ejemplo, aquí cuando combino este con PE, vean, por ejemplo, que no veo lo negativo que debe corresponder a la célula CD19 positiva. Sin embargo, cuando esto lo cambio con un fluorocromo que se sobrepone menos con el PE, entonces vean cómo se ve la población que es negativa que corresponde a las células CD19 positivas. Entonces, también saber cómo van a ir combinados esos fluorocromos es muy importante. ¿Y cuáles son las condiciones óptimas para disminuir el derrame? Es decir, ¿qué tan ancho se hace la población negativa dependiendo de la intensidad del fluorocromo con el cual está sobreexpuesto? Entonces, cuando tenemos intensidades o la intensidad que nosotros le estamos dando a cada detector no es la adecuada, vamos a generar también derrames mucho mayores. Entonces, también saber ajustar muy bien el instrumento va a hacer que nuestra compensación sea mucho mejor a que si no optimizamos muy bien las señales para cada fluorocromo. Entonces, nuevamente, ¿qué información proporcionamos? Esta. Entonces, ¿de qué dependerá los paneles de anticuerpos que utilicemos? De las interrogantes clínicas. Entonces, por ejemplo, en leucemia aguda, pues elegir el panel que nos permita primero establecer el linaje y después, si es una célula B, pues estudiar células B o células T o células mieloides. Por ejemplo, esos son paneles nuestros, o 13 colores, pero pues no necesitan ser los nuestros. Simplemente, por ejemplo, esta es una comparación entre un panel como el de Euroflow, que es muy conocido, donde se establece el linaje. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el CD3 sabemos que es del linaje T. Sí o sí debe de estar incluido. Cualquier panel en el mundo tiene CD3 para establecer el linaje de las células de los blastos. El otro marcador importante es mieloperoxidasa. Todos los paneles en el mundo tienen mieloperoxidasa. El otro panel específico es, marcador específico es CD79 alfa para la célula B. Entonces, estos 3 son sí o sí presentes.
El otro es CD45. Todos los paneles en el mundo tienen CD45. Marcador de inmadurez. Todos los paneles en el mundo tienen CD34. Y ya en estos variará un poco. Algunos ponen, por ejemplo, CD19 o pueden poner otro. El CD19 es un poquito más eficiente. Y CD7 porque hay algunas células T que no tienen CD3. Y un marcador de membrana para la célula T. ¿Cuál es la diferencia con nuestro panel? Bueno, en las últimas recomendaciones de la OMS, ¿sí?, se ha dicho que hay algunas células B que no expresan ni 79 y que el CD19 solito no es suficiente para decir linaje. Entonces recomienda que se utilice otro marcador como CD22. Por eso es que nosotros lo hemos puesto, ¿sí? Y otro marcador que me ayuda, por ejemplo, a separar mucho mejor a los monocitos y en algunos pacientes que la mieloperoxidasa sale negativa, el CD33 sale positivo. Entonces, por eso es que nosotros en el panel lo colocamos. Pero si ustedes utilizan este, simplemente, pues utilízanlo el que mejor les parezca o el mejor se adapte a las circunstancias de su dolor. Igual pasa con los paneles para definir los distintos estadios madurativos. Por ejemplo, aquí incluye muchos de los marcadores que les he puesto al principio, hace un momento. O sea, marcadores que me van a establecer linaje, estadio madurativo, el grado de inmadurez, y marcadores como, por ejemplo, estos asociados a alteraciones citogenéticas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre nuestro panel? Bueno, pues nosotros podemos poner 13 colores de manera simultánea, entonces eso hace que en vez de hacer 4 tubos, yo hago 3 tubos, ¿sí? Y que podemos agregar marcadores que son novedosos, por ejemplo, TSLP, ¿sí?, que son marcadores adicionales que dan pronóstico en pacientes con leucemia linfoblástica. Ahora, ¿cómo evalúo que efectivamente cuando yo preparo el cóctel, ese cóctel ya combinado se mantiene estable? Si yo, por ejemplo, preparo para varios días, para no tener que estar montando todos los días todos estos paneles. Bueno, hay criterios. Este trabajo es muy interesante, que tengo oportunidades y es reciente, 2022, donde vienen las recomendaciones así paso a paso de cómo hacer una bitácora donde pueden ustedes poner a prueba sus combinaciones de anticuerpos. Nos hicimos una modificación a esto, donde aprovechamos para establecer si el control global, el análisis de las poblaciones normales se mantiene y si la lisis o permeabilización se mantiene para cada uno de sus paneles. Conocer muy bien cuáles son las posibles interferencias que les pueda dar su metodología. Las interferencias inherentes a fluoropromos específicos, hay marcas comerciales, sobre todo, que los tándem son un poquito más inestables que en otras marcas. ¿Cuáles son sus puertas de selección de acuerdo a lo que estén estudiando? El uso adecuado de controles, no solamente poner controles de isotipo que desde hace muchos años se dejó de su uso, pero las células normales son controles. Simplemente hay que saberlas utilizar para poderlas visualizar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar CD9, pues tengo un control negativo que son células T, y las células B positivas, un porcentaje de ellas tienen CD9, entonces me sirven como control positivo. O CD10, por ejemplo, tengo a los neutrófilos como control positivo y células T como control negativo. Y así para cada uno de los marcadores que ustedes puedan utilizar. Ahora, ¿por qué el laboratorio de citometría debe validar o verificar paneles que ya estén fabricados? Sí, el laboratorio de citometría se ha vuelto una herramienta fundamental para caracterizar inmunológicamente a las leucemias linfáticas, proporcionándonos a los médicos información muy valiosa para diagnóstico, pronóstico y seguimiento de estas enfermedades. Entonces, si esto es tan valioso, entonces tenemos que cerciorarnos que nuestro panel cumple los criterios mínimos indispensables para poder poner a prueba esos paneles, esa forma de hacer los inmunofenotipos, para que el médico pueda confiar y tomar de manera adecuada y fundamentada sus decisiones médicas. Entonces, cuando hacemos inmunofenotipo, tenemos que tener la validación del inmunofenotipo. Es que la validación no es como el de otras pruebas, por ejemplo, donde pueda existir un punto de referencia. Por ejemplo, si yo quiero
inventar un equipo que mida glucosa, pues yo puedo comprar un calibrador que tenga una concentración o un estándar de glucosa y a partir yo puedo establecer cuál serían los niveles de glucosa. Entonces está muy bien cuando son elementos como ese tipo. Pero cuando son células, no se puede hacer. No existe un estándar de célula patológica. Incluso no existe un estándar de células normales. ¿Sí? Existen patrones fenotípicos de células normales y patrones fenotípicos de células anormales. Entonces, para poder hacer la aplicación de esto, es decir, ¿cómo lograremos hacerlo? Es dependiendo el número de células anormales que estén presentes en la muestra, el grado y heterogeneidad de cada uno de los antígenos que yo voy a identificar, la intensidad de cada uno de esos marcadores, que dependerá, por supuesto, del fluorocromo y del instrumento y de las condiciones de función que se hayan utilizado, la capacidad de ese instrumento de separar las poblaciones anormales de las normales en base a sus características, ya sean físicas o antigénicas. Y para ello, por supuesto, dependerá de un diseño juicioso de esos paneles que en su conjunto con nuestros procedimientos podamos hacer un análisis multiparamétrico para que me permita distinguir entre células normales de células anómalas. Entonces, en el laboratorio clínico existen dos tipos de pruebas. Las pruebas que se denominan, ¿sí?, de diagnóstico in vitro y las pruebas que se denominan pruebas desarrolladas por el laboratorio. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? Estas son las pruebas IVD. Estas pruebas cumplen el criterio que el fabricante desarrolla, optimiza, valida y envía a un organismo regulador como FDA. Este organismo regulador, de considerar todo lo que le han enviado, las aprueba y autoriza para su uso clínico. El fabricante, ahora sí, en ese momento nos puede vender ese kit con todos los elementos que necesita para ser analizados, donde me va a proporcionar, por supuesto, los procedimientos operativos estándar para ser utilizados con ese kit. Eso yo no lo puedo modificar. Entonces, pero el laboratorio me va a dar unas condiciones de rendimiento. Si ese panel, ese kit, el fabricante realmente es IVD, me debe de proporcionar cuáles son el estándar de performance de ese panel. Me tiene que dar esos valores. ¿Y qué debo de hacer yo? Debo verificarlos. Debo hacer un procedimiento para ver, pues mira, sí, la población de células D debe corresponder al 10% y no debe superar el 15%. Entonces yo debo hacer un procedimiento para verificar. Lo que no podemos hacer es que si yo modifico este kit y le pongo una cantidad diferente a la que me dice el fabricante, o pongo tiempos diferentes, o utilizo un reactivo de lisis que no recomienda el fabricante, o no analizo la cantidad de células que me dice, y no hago el análisis como me lo recomienda el fabricante. Si no cumplo todos esos criterios, entonces pierde su validación por el fabricante. Entonces yo tengo que hacerla por mi propio laboratorio. ¿Cuáles son las pruebas que se denominan desarrolladas por el propio laboratorio? Estas son la mayoría de los que hacemos citometría somos este tipo de pruebas, porque hay muy poquitos paneles que los fabricantes tienen probados ante FDA. ¿Sí? Entonces, son muy poquitos, son contados, es posiblemente 3, y tal vez me voy un poquito largo. Entonces, la mayoría son de este tipo. Entonces, ¿cuáles son las características? El laboratorio desarrolla y optimiza las pruebas utilizadas en su instrumento, con sus reactivos y con su personal. Los organismos reguladores como FDA no restringen su uso. ¿Sí? Lo que sí es que algunos organismos, por ejemplo como CLIA, establecen cuáles son las especificaciones mínimas para ese ensayo, o CLSI. ¿Sí? Y una vez que lo establece, el laboratorio establece su procedimiento operativo estándar. Esto, si lo hacemos, el laboratorio debe de validarlo. ¿Sí?
lo que no pueden hacer es, si yo hago un panel, yo laboratorio, y ustedes quisieran hacer los paneles que yo utilizo, ustedes tienen que hacer todo esto. En sus condiciones, con su instrumento, con sus reactivos y con su personal, deben de replicar lo que yo hice. No pueden utilizar lo que yo hice para decir que sus procedimientos están validados. ¿Cuáles son los desafíos importantes ante la validación? Que nuevamente trabajamos con células. Afortunadamente, como les mencionaba, existen células que ya tienen ciertos antígenos que antes eran muy difíciles de obtener, a menos de que nos fuéramos a médula ósea, ¿sí? Pero no existe, nuevamente, material de referencia o curvas de calibración que me permita decir, haz esto paso a paso y lo vas a cumplir. Entonces cumple otras. Primero, la complejidad de los mesurandos celulares son muy diversos. Para decir que es una célula B, debe de cumplir varios criterios: tamaño, complejidad, la expresión de X o Y marcador y la ausencia de X o Y marcador. ¿Sí? Conocer las diferentes matrices de cada una de esas muestras: sangre, médula ósea, tejidos, líquidos y, por supuesto, el estado de la enfermedad. Nuevamente, la falta de materiales de referencia. No hay todavía para el 100% de los marcadores, pero existen. Y nuevamente, los datos no se derivan de una curva de calibración. Pues afortunadamente existe esta guía que les va dando punto por punto qué es lo que deben de hacer cuando, por ejemplo, ustedes van a desarrollar una nueva prueba en su laboratorio, y cuáles son los criterios específicos de validación y otros puntos importantes para el control de calidad, el manejo del instrumento, etc. Este es, por ejemplo, un plan de validación muy cortito. Los reactivos, el equipo, los suministros necesarios que requieren, cuáles son los mecanismos estadísticos que van a permitir hacer el análisis, el número y tipo de muestras que van a utilizar y los criterios de aceptación para cada uno de los parámetros que van a utilizar. Entonces, por ejemplo, exactitud. Verificar la población neoplásica. Pueden utilizar criterios que pueden ser clínico-morfológicos, como este. De blastos, paciente tiene clínica de leucemia aguda, digo, pues esos son blastos, pues debo tener la capacidad de detectar esos blastos. ¿Sí? C34, C45 bajo. Y identifiqué perfectamente lo que estoy viendo en el frotis, lo que el paciente manifiesta clínicamente, y yo lo encuentro después en el inmunofenotipo. Estudiar, por supuesto, sujetos sanos y enfermos, para conocer muy bien, pues mira, estos son neutrófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, donde van a estar los T, los B, los NK, en un donador sano, y en un donador patológico, como este con un síndrome displásico, donde hay cambios en los granulocitos, cambios en los monocitos, la presencia de blastos, que son diferentes al fenotipo que muestran las células normales. Entonces, y tenemos puntos de comparación, o sea, datos clínicos, o morfológicos o moleculares. Por ejemplo, la promielocítica, pues detectando la translocación, 15-17 lo establecemos y luego si los encontramos después. Entonces, y hay criterios para establecerlo, y esos criterios, una vez que los establecemos, pues vemos que sí los cumplimos. Y si los cumplimos, pues aprobamos. Comparación, por ejemplo, con otro laboratorio. Si yo apenas soy un laboratorio que estoy empezando a hacer estudios de citometría de flujo, pues puedo compararme con otro laboratorio que ya los está haciendo. Aquí lo que se recomienda es que por lo menos estudien 20 muestras, dentro de ellas muestras con diferentes matrices, sangre periférica, médula ósea por lo menos, y que tenga tanto poblaciones normales como diferentes poblaciones anormales, que nuestros paneles estén diseñados para ser utilizados. Esto lo hicimos hace ya varios años con el doctor Alejandro, donde hicimos la comparación entre los diferentes tipos de enfermedades que tratamos y vimos que si efectivamente un laboratorio los encontraba, el otro laboratorio también encontrara y encontrara el mismo tipo de población. Y si no había poblaciones malignas, pues que también dijéramos que no hay poblaciones malignas. Y si las hay, qué tipo de población es y que correlacionara entre ambos laboratorios.
Ahora, si tú ya tienes ya eres un laboratorio que ya tiene experiencia haciendo inmunofenotipo, pero ahora vas a cambiar, por ejemplo, de plataforma, que fue algo que cambió en nosotros, hicimos un equipo a 10 colores y migramos a un equipo a 13 colores, entonces hacemos la comparación entre lo que ya hacíamos versus lo nuevo. Y vemos que efectivamente la concordancia se cumpla tanto para establecer el mismo diagnóstico como que se cumple el mismo fenotipo que hemos establecido. Y si encontramos, si vemos poblaciones normales, que efectivamente, digamos, en ese paciente no hay poblaciones anormales. Pruebas de precisión que podamos repetir, por ejemplo, si yo estoy haciendo la prueba, si tengo la capacidad de repetir, ya sea en muestras patológicas como en poblaciones normales, si yo hago las mismas X repeticiones, las mismas que se recomienda son 10, que yo tenga la capacidad de reproducir los resultados con un coeficiente de variación adecuado. Aquí la mayoría de la literatura recomienda por lo menos 20%, nosotros fuimos un poco más estrictos y buscamos menos del 10%, y que de manera global en todo el estudio, pues no sobrepasara del 20%, dato que, por supuesto, no siquiera sobrepasamos el 10%. Entonces, incluso con diferentes operadores, por ejemplo, yo tengo 2 tecnólogos que me ayudan en la parte operativa, entonces que uno y otro haga las mismas muestras y haga varias repeticiones de las mismas muestras. Y tengo un sistema automatizado para hacer el marcaje y un sistema semiautomatizado para hacer el marcaje. Entonces, que si lo hace manual uno, otro, o si lo hago automático o semiautomatizado, al final yo pueda reproducir los resultados y efectivamente la concordancia entre cada una de las formas de hacer el procedimiento se cumple. Que yo verifique, esto es muy importante, sobre todo cuando queremos hacer enfermedad inmune residual, que no se vayan células anormales en la siguiente. Y si eso sucede, por ejemplo, esto ya es crítico para enfermedad inmune residual, para inmunofenotipo no, pero para enfermedad inmune residual, entonces se puede hacer un procedimiento, por ejemplo, aquí se puede poner un tubo limpio para que adquiera un poco de eventos simplemente con agua destilada, para que se elimine cualquier residuo que quede de un tubo previo. Esto que ya les había mencionado, me voy a entretener. Y lo que sí es muy importante, ustedes deben de planear su análisis, su evaluación, ejecutarlo, establecerlo y documentarlo para poder realmente ser válido su, no ser válido, su validación sea adecuada. Este intento de hacer cada vez las cosas mejores está reflejado, por ejemplo, en la Sociedad Internacional de Citometría. Este es el programa del Congreso del año pasado, donde vean donde durante todo el Congreso se habló sobre validación. Incluso en la validación de métodos como en la citometría nueva, como la citometría espectral. Entonces, ya hay criterios para poder hacerlo. Y si todo lo hacemos bien, y si cuidamos todos nuestros procedimientos, y viene un ente externo y me manda una muestra ciega, y yo estoy haciendo las cosas de manera correcta, entonces debo tener la capacidad de que si yo encuentro algo, entonces yo como laboratorio digo, mira, no encontré una población anormal, pues que la mayoría de los laboratorios que participaron, por ejemplo, me comparo contra 416 laboratorios que tienen citometrías de diferentes tipos, la mayoría de ellas lleguemos a la misma concordancia, y que aquellos que no llegaron a una concordancia, investigar cuál fue el motivo. No hiciste bien el marcaje, no utilizaste los cloropromos adecuados, los anticuerpos adecuados, etc. Y que cuando haya una enfermedad, como aquí, pues lo compare contra lo que yo informo versus lo que informan la mayoría de los laboratorios. ¿Sí? Entonces, y nuevamente, comparar contra diferentes plataformas, no solamente contra una plataforma en específico, y marcador por marcador también. Si ese laboratorio ha informado lo mismo que la mayoría de los laboratorios, y si le salió diferente, pues estas herramientas nos permiten investigar por qué salió diferente. A lo mejor no es la clona ideal para ese antígeno, a lo mejor no es el fluorocromo adecuado para ese antígeno, etc. Entonces, ¿cuándo estamos listos para emitir el informe?
cuando hemos revisado de manera adecuada todos nuestros datos, las puertas de exclusión y selección son las adecuadas, el control de calidad se verificó y entonces en ese momento aprobamos esa adquisición, hacemos el análisis y libramos el resultado. Para al final darle esta información al médico, donde esté, por supuesto, los datos demográficos del paciente, las características de la muestra, el análisis de ese inmunofenotipo, soportado por información gráfica que le ayude a interpretar al médico, interpretar el resultado de ese inmunofenotipo y quién es el responsable que emitió ese informe. Pues, por ejemplo, aquí, este es un ejemplo de cómo al final ponemos los datos generales del paciente, las características de la muestra, las poblaciones que se estudiaron, las características de viabilidad de la muestra, el inmunofenotipo que se detectó y la población, los gráficos con la población anormal que esté presente. Y luego ya aquí al final poner la interpretación de lo que sucede ahí. Entonces, existe afortunadamente a nuestra disposición guías, recomendaciones y consensos que debemos de valernos para poder hacer los estudios de manera adecuada. Estos dos documentos son fundamentales en cualquier laboratorio que haga estudios de citometría de flujo. Pero hay más información que está disponible. Estos tienen un precio, por supuesto. Pero hay información disponible, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Hematología por el Laboratorio, la MIMASH, la Sociedad Internacional de Citometría, la ISAC, ¿sí? La PNANE, la Sociedad Europea de Citometría, Euroflow, WASPAL, Colegio Americano de Patología, sociedades que informan o nos dan mucha información sobre la forma de cómo hacen sus estudios. Y no solamente tenemos que voltear a ver exclusivamente Estados Unidos y Europa, hay otros países que hacen las cosas bastante bien y que informan eso, y también buscar a ver nuestros propios grupos en Latinoamérica, por ejemplo, el grupo rioplatense, que hace bastante información al respecto de los inmunofenotipos. Entonces, utilicemos esa información, veamos los consensos internacionales y en base a esos consensos internacionales diseñemos nuestros paneles, hagamos nuestros procedimientos de manera correcta y de esa manera nuestros resultados serán correctos y, como en nuestro caso, lograremos la acreditación por un organismo como el Colegio Americano de Patología Clínica. Entonces, al final, la solicitud, la muestra, la calidad de la muestra, la selección de los paneles, la clasificación adecuada, el uso adecuado de ese panel, el marcaje, la validación de ese procedimiento, la adquisición de la muestra, la evaluación de la adquisición, todos los criterios de aceptación o rechazo, la verificación de esos datos adquiridos para que al final podamos informar un resultado basado en un informe consensuado donde la mayoría de los clínicos, cuando lo revisen, sea del laboratorio de donde sea, lo entiendan perfectamente y evitemos las confusiones que puedan llevar, por supuesto, a malas decisiones por parte del clínico. Muchísimas gracias. Dejo abierto por si tienen alguna duda o comentario. Si no tienen alguna duda, pregunta o comentario, yo quisiera agradecer al doctor Elías por su brillante presentación, y ya se encuentra con nosotros la doctora Lourdes Arriaga. No sé si ella quiera hacer algún comentario adicional.
Hola, muy buenas noches a todos, a todas. Un millón de gracias por el interés. Finalmente, todas estas acciones desde Así Leucemia eh, tienen como objetivo final el mejorar el cómo hacemos citometría y la aplicamos para todas aquellas personas que lo requieran. Hay varias preguntas en el chat. No sé, Lau, si puedas tú darle seguimiento. Y yo quiero aprovechar ahorita que me dieron el Después de Se escuchar, doctora. apagó su audífono, su micrófono, doctora. aquí, ya, perdón. Sí, decía que quiero aprovechar que ahorita tengo el micrófono. Hay varias preguntas en el chat y preguntaba a ver si Lau podías darle seguimiento a ellas para la lectura, pero mientras, ya que tengo el micrófono, quiero agradecerle profundamente al doctor Elías Pérez Becerra por esta generosidad para compartirnos tanto conocimiento, tanta experiencia y de verdad que es invaluable y atesoramos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros para compartir este material. Dejaría yo una pregunta leve y luego, breve, perdón, su respuesta y luego varias para las demás. Y es, en algún momento usted mencionó algo de reactivos, de si los citómetros lo permitían, de si los gestores que ponen los equipos, sobre todo en laboratorios clínicos, lo permitían. Y esto es algo que para quienes estamos en citometrías siempre nos hace algo de ruido en la cabeza, porque los citómetros son instrumentos agnósticos y súper abiertos en el sentido de que lo que captan van a ser fotones. Y la verdad, ahí en los fotones no hay marcas. Lo que sí hay es, pues, de dónde vienen esos fotones, como, por ejemplo, excitamos a las fluorescencias para obtener esos fotones, pero a veces nos venden esto de no puede usar de esas otras marcas porque casi se va a echar a perder su equipo, lo vamos a sacar de garantía. ¿Cuál es su experiencia al respecto? ¿Qué tan abiertos estamos y qué tanto hay que avanzar para que se mantenga así, de tener instrumentos poderosos con esta posibilidad de, en base a conocimiento como ustedes lo hacen, modificar y proponer paneles, por ejemplo? Sí, sí. Los citómetros no, como bien dice, no reconocen entre utilizar un cloroformo de una marca u otra marca. Simplemente que tengan, ya sea el filtro específico, simplemente que sea el adecuado para ese cloroformo. Pero mi comentario va porque a veces en los laboratorios, como bien dices, más por la parte o del fabricante o del distribuidor, que a veces sus equipos están como dato. Por ejemplo, dicen, no, pues sabes qué, no puedes usar de otra marca, pero no es porque el equipo no pueda, es porque el fabricante no quiere que uses de otra marca. Y a veces la forma de justificar eso que no lo utilices es diciéndote porque no sirve o porque puedes dañar el instrumento. Eso es falso. ¿Sí? Eso es falso. En la literatura no hay ninguna forma que esté publicada donde diga que si se utilizó un clorocromo que no era el de esa marca en un equipo determinado, de la marca que sea, se dañó. Eso no hay, no existe. ¿Sí? Entonces, realmente podemos usarlo en el que sea. ¿Sí? Pero muchas veces esta restricción no las da el fabricante. Incluso, por ejemplo, en paneles que se recomiendan, por ejemplo, a nivel internacional, de grupos digamos, con mucho renombre, a veces un fluorocromo, dos fluorocromos o un anticuerpo no lo puede traer el distribuidor. Tenemos que ir a utilizar de otra casa comercial, no porque no queramos usarlo de otra casa comercial, sino porque no lo hay. O sea, no hay más que una alternativa. Por ejemplo, en su momento pasó mucho con CD66C, que solamente una casa comercial lo tenía, que era el que tenía la patente. Ya cuando se liberan las patentes, pues ya se puede utilizar de otra casa comercial. ¿Sí? Entonces, realmente no existe ningún problema en utilizar de diferentes casas comerciales los fluoroformos. Lo que hay que hacer es probarlos. ¿Sí? O sea, pero eso sea el mismo fabricante o sea otros fabricantes, lo que tenemos que es probar lo que funciona perfectamente para lo que nosotros lo necesitamos.
Sí, si me permiten, aquí en las preguntas que hacen nuestros asistentes, los participantes que están aquí muy activos, doctor, nos preguntan que si en su experiencia hay alguna marca de anticuerpos que usted haya encontrado deficiencia que no los recomiende específicamente. Esa pregunta es muy difícil. Todas las marcas tienen anticuerpos de excelente calidad y De algunos acuerdo. anticuerpos son tan buenos. Pero a veces es porque incluso porque la clona no es la adecuada para lo que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, es bien importante revisar el fluorocromo que necesitan para su equipo y la clona que ustedes necesitan. Y luego ya verlo en el fabricante si lo tiene. Si no lo tiene él, lo tiene otro. Ahora, por supuesto, los fabricantes que tienen buenas prácticas de fabricación, es decir, eh, para pasos sencillos, hay fabricantes que tienen una gran expertise haciendo anticuerpos que tienen mucha historia, por ejemplo, Becton Dickinson, Beckman Coulter, XBio, Cytec, no sé, fabricantes grandes. La verdad es que tienen mecanismos de control de todos sus procesos. Eso hace que tengas mayor garantía con esos fabricantes. Hay casas comerciales chiquititas que apenas están empezando a hacer algunos anticuerpos y esos muchas veces de lote a lote no mantienen la misma calidad. Entonces, esos fabricantes hay que conocerlos y tratar de no utilizarlos en la medida de lo posible, pero a veces es la única alternativa, ¿no? Para fines clínicos, yo siempre les recomiendo que vayan siempre a fabricantes que tengan en su política buenas prácticas de fabricación, ¿sí? Lo tienen publicado en su página, así. Y entonces es una garantía que te dice que es un buen laboratorio, es como una acreditación, pues. Entonces, eso nos garantiza que ese fabricante tiene cuida la calidad de sus productos que fabrica. Aquí nos preguntan también, doctor, qué recomendación daría a un laboratorio de citometría que apenas ha comenzado. Yo creo que usted nos dio una guía muy práctica de cómo ir haciendo el seguimiento de lo que se debe hacer. No sé si quiera ahondar en alguna recomendación específica, pero pues yo creo que ya nos lo explicó a lo largo de la charla. Sí, yo una vez un laboratorio que está empezando, primero tratan de utilizar paneles que no sean muy grandes, eh, paneles que ya alguien más haya hecho, pero ustedes tienen que probarlos, ¿sí? O sea, y existe esta guía que les menciono, de CLSI, de H62. O sea, ahí vienen bien claritos los pasos que deben de seguir. Entonces, primero con esos paneles que no son, como les menciono, no muy grandes, pruébenlos, verifíquenlos, analícenlos en poblaciones normales y luego empiecen a estudiar poblaciones anormales para que vayan generando expertise de manejo de su plataforma, de su instrumento, de manejo de fluorocromos y manejo de clones, para que realmente hagan. Es muy aventurado que laboratorios que están empezando muchas veces les venden la idea que el fabricante te llega y te dice, mira, te pongo el equipo, aquí está el montón de anticuerpos, así combínalos, ponle tanto con tanto y ya está. Ya sabes hacer inmunofenotipo para la leucemia. Y todos los laboratorios que hacen eso al principio, que están muy emocionados, se dan unos frentazos terribles. Algunos nada más se hacen un chipote en la cabeza, algunos se rompen la cabeza. Entonces tengan cuidado cuando los fabricantes nos lleguen con esas ideas. O sea, por eso es muy importante primero aprender muy bien lo que es la citometría, ir a centros, aprendan a hacer citometría de manera correcta en centros que tengan ya la tecnología puesta. Por supuesto, afortunadamente en algunos sitios, en algunas escuelas, en algunas universidades ya hay cursos, hay diplomados, hay por ahí alguna especialidad donde ya ofrecen un poquito más para que aprendan a hacerlo antes de que quieran montar este tipo de pruebas. Aquí hay una pregunta técnica, doctor. Si cuando usted ha tenido una enfermedad, bueno, una secuencia o una búsqueda de enfermedad residual y se le apermazan las células,
¿Usted le ha pasado y tiene alguna técnica o alguna experiencia que les pueda recomendar? Sucede en la permeabilización para seguir o rastrear leucemia aguda linfoblástica T. Sí, sí, tenemos procedimientos de concentración celular y queremos hacer permeabilización, se agudiza la forma como la permeabilización daña un poquito las membranas. Debemos de ser cuidadosos con la fijación, ¿sí? El procedimiento de fijación debe ser mucho más cuidado, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos primero bulk lysis para hacer concentración celular y una vez que tenemos las células mononucleadas listas, las lavamos con PBS más con albúmina bovina al 0.2%. Eliminamos ya todo el lisante que hayamos colocado y luego iniciamos la permeabilización de acuerdo a los volúmenes que se recomienda de cada tipo de permeabilizante. Tienen que verificar que la casa comercial que les provee el permeabilizante sea adecuado. Hay unos artículos muy interesantes de comparación de permeabilizantes. Eh, si no, seguramente de los seminarios que hicimos de la parte de la mesa de analíticos, hicimos la revisión de permeabilización y ahí en ese me recuerdo muy bien que les hablé mucho sobre características de los permeabilizantes y que deben de cuidar para evitar ese tipo de problemas. Pero sí es muy, Ya, muy... ¿verdad? Ya me voy a salir. No dicen dónde. ¿Alguien tiene por ahí su Ya ya lo micrófono apagué. abierto? Aquí hay una pregunta de cuál es el porcentaje de viabilidad que se recomienda para una médula ósea y en una muestra de tejido. Si se considera ¿cuál es el criterio de aceptación o rechazo de la muestra en porcentaje? Es 80%, o sea, de viabilidad. Ese es óptimo. Correcto. Muestras que, por ejemplo, ya no puedan ser recuperables porque ya no hicieron quimioterapia, porque pues es un ganglio, ya no pueden obtener otro ganglio, ¿sí? En ese tipo tienen que valerse de su criterio, ¿sí? Si ven suficientes células viables y con preservadas sus características físicas y de inmunofenotípicas y son suficientes, pueden hacer el estudio, ¿sí? No hay una cifra, ¿por qué? Porque depende del criterio. Yo he tenido muestras, por ejemplo, de ganglios que se han necrosado, y pues están muertas no porque se haya tomado mal la muestra, sino porque el tejido así está, y hemos obtenido 10% de células viables y son suficientes para establecer el diagnóstico. Y hemos tenido muestras que tienen 80% de viabilidad y las células importantes se han dañado, se han muerto. Entonces, por ejemplo, en algunos como el mieloma, les pasa eso. Entonces, por eso nuevamente es basado en su criterio, ¿sí? Entonces, tienen que conocer muy bien las características para cuando ustedes las estén analizando, digan, estas son células B o son blastos B y cumplen todas las características de tamaño, complejidad y expresión antigénica para decir que es una célula, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo. Aquí nos preguntan si existe un reactivo casero que sustituya o asemeje al Transfix. No. Y no, yo también sé que no. Y dice que usan medio de cultivo para tratar de incrementar la viabilidad o la estabilidad de la muestra en esos medios. Sería una opción. Nosotros hemos probado también medios de cultivos, ya sea en médula ósea, sangre periférica, y no se mantienen más tiempo, ¿eh? O sea, esa es la realidad. O sea, nosotros hemos hecho las pruebas con diferentes soluciones. Nos hacemos mucho Y estas no pruebas, sirve. recibimos muestras en el límite de viabilidad entre las 48 y 72 horas, y no lo mantienen más tiempo. Entonces, la verdad es que en la teoría pensaría uno que sí, pero en la realidad es que no. O sea, el medio de cultivo no le da mayor tiempo de estabilidad a las muestras. Aquí nos preguntan que se hizo la plática dirigida a inmunofenotipos, pero para enfermedad residual, ¿qué recomendaciones se pueden dar? Ya que a la verdad no entiendo la pregunta, los antígenos de cada clon es diferente. El manejo de la muestra es prácticamente lo mismo, las condiciones recomendadas son
semejantes para ambos manejos de muestra. Las ¿Usted qué variantes, opina, doctor? sí, las variantes importantes entre inmunofenotipo diagnóstico y enfermedad misma residual es, por un lado, es la cantidad de células que van a adquirir. O sea, por ejemplo, el inmunofenotipo habitualmente Claro. con células son suficientes para establecer el fenotipo. ¿Sí? En enfermedad misma residual van a oscilar entre 500,000, por ejemplo, recomendaciones de leucemia y leucemia mieloide aguda, que recomienda por lo menos 500,000, pueden irse a 10 millones en el caso de mieloma múltiple. Entonces, la cantidad de células, pues eso hace que tengan que hacer procedimientos de concentración. Y habitualmente el procedimiento más recomendado se llama bulk lysis, ¿sí? Para concentrar las células, lisar una lisis masiva, y luego ya que se lisa, ya se marca y lleva más pasos de lavados. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ahí es muy importante cuidar el reactivo de lisis que utilizan para que sea, si el que usaban para inmunofenotipo más o menos les dejaba las células bien, para enfermedad misma residual, si no es el ideal, si no es el perfecto, para su instrumento, no les funciona. No lo van a lograr. Deben de cuidarlo muy bien. Aquí preguntan temperatura de conservación de la muestra cuando llega de otro hospital o de otra ciudad. Dice que no se realiza su análisis a la llegada. Entonces, de 8 a 10 horas, pero pues bueno, ya nos explicó que son 24 horas lo ideal. Y aquí dice, ¿puede mantenerse a temperatura ambiente o debe llevarse a refrigeración? A temperatura ambiente siempre la temperatura en el laboratorio esté controlada a las 24, entre 20 y 24 grados. Si está así, a temperatura ambiente. Si no, pónganlo en refrigeración. Nada más cuiden que nunca la temperatura baje de 3 grados, porque si se les congela, entonces se les dañó. ¿Sí? Entonces, si su refrigerador es muy constante en la temperatura y se mantiene entre 3 a 8 grados, que sería lo ideal, entonces ahí está perfecto. Pero si está por debajo, si está en 2, en 1, estamos a punto de congelación, se les van a dañar las van a tronar. Ok. Bueno, pues ya terminamos, doctor, ya nos alargamos. Solamente quiero hacer un comentario al final, y a ver, tener su opinión, doctor. En algunas situaciones, algunos laboratorios o clínicas tienen como protocolo tomar varios tubos de médula ósea. Y esos tubos los mandan de 4 hasta 6 tubos. Los mandan a diferentes laboratorios para hacer una comparación de correlación de resultados. Entonces ahí se está pues exponiendo lo que usted nos decía de que lo ideal es de 1 hasta 4 mililitros se recomienda en una extracción de médula ósea. Ya Sí. cuando extraemos más médula ósea, pues vamos a tener una gran contaminación de sangre, y aquella muestra que sea la quinta o la cuarta, que sea la última, pues va a tener una cantidad muy baja de la muestra de blastos o de la muestra a investigar Sí. dentro de las células neoplásicas. Es que Entonces, no sería lo ideal ese abordaje o esa conducta. sí, ahí tenemos varias situaciones. Por ejemplo, para estudiar un paciente con una leucemia aguda se requieren varias cosas. Ver la morfología, se requiere hacer inmunofenotipo, a veces se requiere hacer biopsia de hueso y a veces se requiere también, en la mayoría de los casos, hacer estudios citogénicos, cariotipo, translocaciones. Entonces, todos esos estudios requieren muestras. Entonces, hay procedimientos para obtenerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se funciona la médula se comporta como si fuera una gelatina. Entonces, cuando yo la entro, generalmente se utilizan jeringas que generemos alto vacío de 10 o de 20 centímetros cúbicos, no para llenarlas, son para generar vacío intenso. Entonces, una vez que entramos al hueso, se tiene que jalar con mucho vacío, porque les digo, se comporta como una gelatina. No sé si alguien ha intentado aspirar una gelatina con una jeringa. No se va. Es una aguja grande y darle unos jalonzotes para que se venga un poquito de esa gelatina. Entonces, así se comporta. Entonces, cuando yo jalo,
obtengo material de esa zona. Entonces, lo que se vino ahí de muestra se rompen vasitos sinusoidales y esos vasitos empiezan a llenar ese espacio que se obtuvo de la médula, se empieza a llenar de sangre. Entonces, si yo le sigo jalando, lo que yo me estoy llevando es sangre. Entonces, el jalón es el primer jalón. Si en ese primer jalón se obtuvo 1 centímetro, es 1 centímetro, y ya no hay que jalarle más. Si me dio 2 centímetros, 2 centímetros. Si me dio 3 centímetros. Si me dio 4 centímetros. Eso es lo máximo. ¿Sí? Pero ya querer obtener más en esa misma función no se puede. Oiga, doctor, pero si usted tiene que obtener también para los otros estudios, ¿cómo se le hace? Ah, bueno. Una vez que obtengo, por ejemplo, hago el primer jalón para hacer la morfología. Tengo medio centímetro, 1 centímetro como lo máximo. Hago mis extendidos, regreso. Si yo estoy viendo en este ángulo, lo mando a 45 grados y obtengo, le doy otro jaloncito. Ya estoy en otra zona de la médula, y está en otro pedacito de esa gelatina. ¿Sí? Entonces jalo de otra zona. Y ahí obtengo también 1 centímetro, máximo 3 centímetros. Y pongo, y me voy a mi tubo con EDTA y coloco mi muestra. Y luego quiero hacer estudio de cariotipo. Ah, pues necesito con heparina. Entonces, nuevamente vuelvo a rotar el bisel de esa aguja hacia el lado contrario, hacia 180 grados, para tomar de otro sitio. Y luego necesito hacer alteraciones citogenéticas, necesito otro tubo con EDTA. Ah, pues entonces roto hacia el otro ángulo. O sea, tengo como si fuera una cruz. Aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, esos son los máximos de tubos. 4 tubos son los máximos que puedo tomar. En cada tubo puedo obtener de 1 a 3 centímetros. No más de eso. Entonces, si yo aparte quiero hacer estudios de inmunofenotipo y yo le tomo una muestra y ese estudio, que es el primer tubo que tomo, y lo tomo del mismo sitio, ese lo mando a un sitio, ese va a ser el que tiene más células. Luego el segundo tubo va a tener menos células, el tercer tubo va a tener menos células, el cuarto tubo menos células. ¿De qué va a depender? Bueno, pues de lo que haya en sangre periférica. Si en sangre periférica hay lo mismo que en médula ósea, pues no pasa nada, se va a ver igual. Pues no necesito tomar médula, de hecho se toma sangre periférica. ¿Sí? Pero se toma médula precisamente cuando estas células no están circulando en sangre periférica o no son suficientes en sangre periférica. Entonces, en esas situaciones, si yo quiero hacer comparación, lo ideal es obtener 3 o 4 centímetros de la misma muestra, homogenizarla y generar viales de 500 microlitros para enviar a cada laboratorio si lo que yo quiero hacer es un estudio comparativo entre diferentes laboratorios que quiero hacer. Y luego debo de considerar la distancia y el tiempo que va a tardar desde que llega, porque por ejemplo, el que estudie la muestra y me llegó en las primeras 2 horas después de que la extrajeron, pues las células están bien bonitas. Pero si la muestra al laboratorio que se va a otro sitio de la ciudad le va a llegar en 48 horas, pues ahí la viabilidad ya está rondando el 80%. Entonces ya no va a ser exactamente la misma cantidad. Pues yo no puedo comparar esos valores entre un sitio y otro sitio, ni puedo comparar el resultado de un tubo versus otro tubo por estas características que les menciono. Entonces deben ser cuidadosos cuando quieran hacer este tipo de prácticas, de hacer estudios comparativos, de hacer este mecanismo. O sea, el mismo tubo se obtiene para todos y se hacen alícuotas. Lo ideal es que se vayan a una campana de flujo laminar, ahí destapan el tubo y en tubos estériles se hace el vial, se homogeniza previamente bien para que esté exactamente el mismo material y se hacen vialecitos pequeños de 500 microlitros y ahora sí los pueden mandar al laboratorio que tuvieras. ¿Sí? Pero esa sería la recomendación que yo daría en situaciones como esa que quieran hacer. Claro. Bueno, pues terminamos con todas las inquietudes que hay aquí en el cuestionario, en el chat. Le agradecemos mucho, doctor, su atención, su tiempo y pues que nos haya compartido todo su conocimiento. Y pues yo me despido de todos. Muy buenas noches y le paso los micrófonos a la doctora Lourdes Arriaga. No sé si quiera cerrar con algún mensaje o algunas palabras.
Si no es así, doctora Lulú, pues cerramos la sesión. Les reiteramos el agradecimiento de su participación, de su respuesta. Muchas gracias y los esperamos en nuestra próxima convocatoria. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, doctor.